Bien, iniciamos nuestro trabajo de hoy. El tema es energía potencial eléctrica. Le hacemos leer a la señorita Baque Castillo Caroline. Buenos días. Tenga la bondad, lea. Buenos días, ya. Energía potencial eléctrica. Es el tipo de energía que depende de la posición de una carga de prueba respecto a la carga eléctrica que genera un campo eléctrico. Se la mide en joules y puede ser determinada aplicando la siguiente fórmula. Gracias. Como escucharon y seguramente todos están visualizando, cuando hablamos de energía potencial eléctrica, estamos hablando de un tipo de energía que depende de la posición. ¿De la posición de qué? De una carga eléctrica de prueba respecto a otra que genera un campo eléctrico. Entonces, la carga de prueba se la simboliza con una Q minúscula y a la otra, que la generadora de un campo eléctrico, con la Q mayúscula. La energía potencial se la mide igual que el trabajo en joules, se escribe joules y se abrevia simbólicamente con la letra J. Se pronuncia joule y puede ser determinada pues por una fórmula que la vemos en la parte inferior de la diapositiva. Eso significa energía potencial igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas dividido para la distancia que le separa, que le hemos puesto la letra R. Si usted compara esta fórmula con la fórmula que determinó la ley de Coulomb, va a encontrar cierta semejanza. La diferencia está en la distancia. En la ley de Coulomb, esta distancia es elevada al cuadrado, mientras que en la energía potencial no se eleva al cuadrado. Ahí está la única diferencia. Lo demás es fácil memorizar porque se trata de lo mismo. En la imagen también vemos la posición de la carga mayúscula y la minúscula, ¿verdad? La carga minúscula es la de prueba y la otra es la que genera el campo eléctrico. Y están separadas por una distancia R. Cuando la energía potencial es cero, significa que la distancia entre las cargas se hizo infinita, es decir, muy grande, ¿verdad? Y cuando las cargas se juntan, es decir, que la distancia se hace cero, ahí sucede lo contrario, la energía potencial se hace infinita. Porque al dividir para cero, pues en forma matemática esa división no existe y se la representa con el símbolo de infinito. En todo caso, pues la energía potencial es infinita, ¿correcto? Es infinita cuando se juntan las cargas. Y es cero cuando se alejan mucho, es decir, la distancia es muy grande, se vuelve infinita. Esas son cosas que siempre tenemos que pensar cuando nos hacen algunas interrogantes, especialmente en evaluaciones. Siempre va a referirse cuánto vale tal cosa si un factor aumenta o disminuye a un valor determinado. Bien. Energía potencial eléctrica, creo que todos comprendieron, se refiere a la energía de posición de una carga de prueba. Vamos al siguiente. Trabajo o energía eléctrica. A ver, señor Belezaca Carlos, buenos días. Lea, por favor. A ver, trabajo de energía eléctrica. Trabajo o energía eléctrica. El trabajo o energía eléctrica necesaria con la letra W puede ser definido como el producto de una fuerza media que actúa sobre una carga de prueba Q por la distancia R, que existe la carga Q, pero la Q mayúscula, generadora del campo eléctrico. Este trabajo eléctrico es una magnitud escalar y equivale a la variación de energía potencial.
De esta forma se tiene que W sería fuerza de energía eléctrica necesaria por fuerza de distancia es igual al triangulito de E con la P abajito y eso. Bueno, ya le explico lo que significa cada cosa. Gracias. El tema ahora dice trabajo o energía eléctrica. Las dos cosas se han puesto juntas es porque se miden en las mismas unidades de medida, en Joule. Tanto el trabajo como la energía eléctrica tienen las mismas unidades de medida. Cuando definimos el trabajo, se refiere a una energía necesaria y esta puede considerarse como el producto de una fuerza media por la distancia que se desplaza, digamos así, o existe entre una carga de prueba, y una carga generadora del campo eléctrico. Bien, ya sabemos que Q mayúscula es de la carga generadora y la Q minúscula es la carga de prueba. Este trabajo eléctrico, igual que la energía, es una magnitud escalar, ¿sí? No vamos a representarle con vectores. Siempre será una cantidad numérica acompañada de la unidad de medida que sabemos que es en el sistema internacional, es Joule. Bien, el trabajo puede ser también calculado multiplicando la fuerza por la distancia, F por R, fuerza por distancia. Y eso representa o equivale a una variación de energía potencial. El triángulo se lee variación de energía potencial EP. ¿Qué significa variación de energía potencial? Es una diferencia, es una resta entre energía potencial final menos energía potencial inicial. A esa diferencia es que le llamamos variación de energía potencial. Y ese resultado también, como lo hemos explicado, equivale al trabajo o en este caso, pues, el trabajo eléctrico que estamos calculando o determinando. En la parte inferior hay una fórmula aplicada para un trabajo de una carga que se mueve desde un punto A hasta un punto B. Entonces, la carga de prueba se mueve, ¿no?, de un punto A un punto B. ¿Cómo calculamos el trabajo? Multiplicando la constante de proporcionalidad por el producto de las dos cargas y eso multiplicado por los recíprocos de las distancias respectivas. O sea, 1 sobre la distancia al punto B menos 1 sobre la distancia al punto A. Eso lo vamos a ampliar en el momento en que vayamos a resolver algún problema propuesto aplicado a este tema, ¿no? Trabajo o energía eléctrica. Entonces, resumiendo, el trabajo se lo mide en Joule, igual que la energía eléctrica, y puede ser calculado mediante fórmulas multiplicando fuerza por distancia o variación de energía potencial, que está detallada en la parte inferior con una fórmula aplicada al movimiento de una carga desde el punto A al punto B. Siguiente lámina. Potencial eléctrico en un punto. A ver, Castillo, Benítez, Yulisa, buenos días. Lea, por favor. Potencial eléctrico en un punto. El potencial eléctrico V es la energía potencial por unidad de carga eléctrica que posee un punto en el interior de un campo eléctrico. Corresponde a una magnitud escalar y puede calcularse por V es igual a EP sobre Q igual a K por Q sobre R igual a E por R. La unidad de medida para el potencial eléctrico es el voltio V, que equivale a un joule / un coulomb. Muy amable, gracias. Bueno,
El tema que se relaciona con los anteriores ahora se llama potencial eléctrico. Bien, ¿han escuchado el término voltio? Voltios. Sí, muchas veces hemos escuchado, a veces sin saber de qué se trata, pero hemos escuchado la palabra voltios. Cuando hablamos de energía eléctrica, por ejemplo, en la instalación eléctrica domiciliaria, ahí a veces dice artefactos eléctricos en la parte donde se conecta, cuánto es el voltaje que debe existir. Para conocimiento general, en los domicilios generalmente hay una línea de corriente de 110 voltios. 110 voltios. En algunos talleres o industrias utilizan un poco más, 220 voltios. Las líneas de alta tensión, las que están bien altas, tienen un potencial eléctrico mucho más de 1000 voltios, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a medida que aumenta el voltaje, hay más peligro y puede usted morir fácilmente. Entonces, es mejor manipular voltajes bajos. La corriente domiciliaria tiene 110 voltios y algunas veces, desde pequeño, hemos cometido errores y hemos querido probar la corriente. Y se siente fuerte, ¿verdad? Porque es un buen sacudón que le pega, ¿no? Recibir por unos segundos la corriente eléctrica. Como cuerpo humano, pues somos conductores y recibimos un voltaje que se aprecia en los domicilios. Cuidado con hacer travesuras. Entonces, hablar de voltios es hablar de potencial eléctrico. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Significa una energía, la energía potencial que hemos hablado, por unidad de carga eléctrica. Entonces hay una relación entre energía y carga. Por eso es que un voltio equivale a un joule dividido para un coulomb. El joule es energía y el coulomb es carga. Entonces, hay una relación entre joule y coulomb. Esa relación se llama voltio. Recuerde qué significa voltio. Un joule dividido para un coulomb. Es decir, está una relación de energía potencial para carga eléctrica. Y eso ocurre siempre, hablando de electrostática, en un campo eléctrico. Por ejemplo, en el campo eléctrico uniforme de un condensador, ¿verdad? Hay una intensidad allí, hay una distancia que le separa. Por eso también en los condensadores o capacitores hay un potencial eléctrico. O un término que muchas veces se utiliza es tensión eléctrica. Es lo mismo que potencial eléctrico. Hablar de potencial o de tensión eléctrica es lo mismo. Son como es términos semejantes. Y se utilizan para referirse a voltios, ¿no? Entonces, cuando escuche la palabra tensión eléctrica, es lo mismo que potencial eléctrico. En todo caso, pues el resultado que obtenga en voltios siempre es una magnitud escalar. O sea, si es escalar, yo puedo hacer sumas, puedo hacer restas aritméticas y no pasa nada. Cuando tenemos vectores, allí sí hay que recurrir a las fórmulas que se aplican a vectores. Pero en este caso, no. Son cantidades escalares, como que está sumando, por ejemplo, masas o tiempos. Entonces se puede hacer la operación tranquilamente. Va a influir, sí, el signo de la carga, ¿no? Si la carga es positiva, pues ahí hablamos de un potencial positivo. Si la carga es negativa, entonces ahí hablamos de un potencial negativo. De todas formas, pues existen algunas expresiones que permiten calcular el potencial. En la parte inferior tenemos
Energía potencial dividido para carga, o también la constante multiplicada por la carga generadora dividido por la distancia, o también multiplicando la intensidad del campo eléctrico por la distancia. Entonces, hay tres fórmulas que pueden servirnos para calcular el potencial eléctrico en un punto. En la imagen, pues, se encuentra una carga positiva, color rojo, ¿verdad? En ese caso, recuerdan ustedes, la intensidad del campo eléctrico en un punto es que se aleja, ¿no? Las líneas de fuerza se alejan de la carga positiva. Y ahí tenemos un potencial positivo, porque la carga es positiva. En el otro caso, donde está la carga negativa, color azul, entonces la intensidad es negativa y las líneas de fuerza indican que va a llegar a esa carga, digamos, está dirigida a esa carga la intensidad. Y el potencial, pues, es negativo, ¿no? Porque la carga es negativa. Como ya lo dije, va a trabajar el signo de la carga cuando hablamos de potencial eléctrico. En cambio, cuando se habla de vectores, hablamos del sentido del vector, ¿no? Si la carga es positiva, el sentido es hacia afuera, que señala que se repele, y en el caso de la carga negativa, el vector, en cambio, se dirige hacia la carga, o sea, cambia de sentido, porque hay atracción, ¿no? Eso ocurre en los ejemplos que ya hemos desarrollado anteriormente, cuando hablamos de intensidad o de fuerza. Ahora estamos hablando de potencial eléctrico. Aquí hay que considerar el signo de la carga eléctrica. Muy bien. Vamos a ver lo que dice el siguiente. El señor Rada Nicolás. Buenos días. Escuche. Lea, por favor. Rada Nicolás. Profe, que tiene mala conexión, me dijo, pero que ya le dé un ratito, dice. Oh, Ramón Ilán. Presente. Lea, por favor. Si se tiene dos o más cargas eléctricas, el potencial en un punto será igual a la suma aritmética de los potenciales que genera cada carga, tomando en cuenta el signo positivo o negativo de ellas. Gracias, muy Muchísimas amable. gracias. Bien. Lo que acababa de mencionar, hay que considerar los signos cuando queremos calcular el potencial eléctrico creado por varias cargas. Entonces ahí hablamos de suma o de resta, dependiendo de qué signo tenga la carga. En la imagen puede verse cuántas cargas hay. 3 cargas. Carga 1, carga 2 y carga 3. Y queremos calcular el potencial en un punto, en el punto que está en el centro, ¿verdad? Entonces, medimos la distancia del punto a cada carga, entonces sería R1, R2, R3, y aplicamos esa fórmula, en donde trabajan pues las constantes y las cargas y la distancia. Si las cargas son positivas, pues todo se suma, pero si hubiera una carga negativa, pues ahí se transforma en un signo negativo y hablaríamos de suma y resta, ¿no? Eso cuando querramos calcular el potencial eléctrico creado por varias cargas. El resultado pues será voltio, ¿no? Recuerde que el voltio es Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb significa voltios. Tiene el origen eso de esa palabra, ¿no? De un científico que tuvo que ver con el estudio de la tensión o potencial eléctrico. Bueno, es bueno que investiguen un poco sobre el creador del término voltio. Vamos a avanzar. Preguntas, si las hay. A ver, Tuala Luis,
Buenos días. Lea, por favor. Tuala. Bueno, estoy tomando nota. Toapanta, Ricardo. Buenos días. Buenos días, profe. Leo, Lea, por favor. diferencia de potencial, tensión o voltaje eléctrico. Es el requisito para que exista una corriente eléctrica. Esto significa que entre dos puntos en un mismo conductor hay una diferencia de potencial eléctrico, que se simboliza en triángulo V. Punto. En un condensador o capacitor eléctrico también hay una DDP entre sus armaduras o placas. Se puede calcular por... Gracias. Bien, están algunas expresiones que ya vamos a Profesor, explicar. Muchas gracias. profesor, el compañero Toala no le vale el micrófono. Ah, ya, listo. Ya le borro el asterisco que le puse. Bueno, deben estar atentos, por favor. A veces una explicación sirve mucho para entender luego los problemas, porque en los problemas es donde aplicamos todas estas definiciones. Ahora estamos hablando de diferencia de potencial, tensión o voltaje eléctrico. Aquí le agregué tensión, ya lo habíamos mencionado, que es lo mismo, ¿no? De potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, justamente hablamos de un requisito para que exista una corriente eléctrica. Entonces, más o menos usted imagínese en un cable conductor, ¿no? Un alambre conductor. Si usted hace que circule por allí la corriente eléctrica, es que a través del conductor van a desplazarse cargas eléctricas, van a desplazarse. Pero para que se desplace, ponga atención a esto, para que se desplace de un punto a otro en el alambre conductor, tiene que existir una diferencia de potencial. Es decir, un desnivel, ¿no? Un desnivel de potencial eléctrico, porque si no, no circula la corriente. Es como algo parecido a una tubería de agua potable, ¿no? Es para colocar semejanza. Para que el agua circule por una tubería, el depósito del agua tiene que estar más alto. Y ahí entonces hablamos de una diferencia de niveles, ¿no? Una diferencia de niveles. Se han visto en las casas, a veces ponen una cisterna en la parte de arriba, un tanque, y entonces el agua circula por una tubería por gravedad, ¿no? Entonces tiene que haber una diferencia de niveles para que el agua llegue a donde usted quiere. Si está al mismo nivel, el agua no va a circular por la tubería. O peor, si está más bajo, no va a ir hacia arriba. El agua no va a llegar. Entonces, al igual que el agua que circula por una tubería, cuando hablamos de corriente eléctrica, tiene que haber una diferencia de ¿qué? De potencial eléctrico. Es decir, en las líneas que están en los postes, el potencial debe ser más alto que el que llega a los domicilios. Entonces hay una diferencia de potencial. Lo mismo que en un conductor, en un punto hay tantos voltios y en otro punto hay una cantidad de voltios menor. Entonces hay una diferencia de potencial. Eso se representa con 3 letras, DDP, diferencia de potencial significa, DDP. Y se simboliza con un triángulo y una letra V, mayúscula. Eso significa también diferencia de potencial. Otros lo traducen como variación de voltaje. Variación de voltaje. Es lo mismo que decir
diferencias de potencial. El triángulo siempre busque la palabra variación, ¿no? O diferencia. Variación de voltaje o variación de potencial. En un condensador o capacitor, que ya lo mencionamos anteriormente, siempre hay una diferencia de potencial. Una armadura tiene un potencial mayor y la otra armadura un potencial menor. Entonces hay una diferencia de potencial que se crea por un campo eléctrico. Entonces, puede calcularse mediante dos fórmulas. La diferencia de potencial sale de dividir la energía eléctrica dividido para la carga de prueba que circula, ¿no? O se mueve. La energía sobre la carga de prueba o carga que circula. Y también puede calcularse, por ejemplo, en un condensador multiplicando la intensidad de campo eléctrico por la distancia entre las armaduras. Entonces ahí hablamos de intensidad por distancia. En todos los casos, la diferencia de potencial arrojará unidades de medida que se llaman voltios. Voltios. Bien, en la imagen está graficado lo que es la diferencia de potencial. Queremos trabajar con el punto A y el punto B. En el punto A hay un potencial y en el punto B hay otro potencial. Si restamos esos valores, tanto de A como de B, encontramos lo que llamamos diferencia de potencial entre los puntos B y A. Y está un signo de interrogación, ¿no? ¿Cuánto vale? Dependiendo de cuánto vale la carga y cuánto vale la distancia. Entonces calculamos el potencial por separado y luego restamos. Esa es la diferencia de potencial. Preguntas, por favor. A ver. Vera Oliver. ¿Alguna Sí, pregunta o comentario? No, ni una. Todo comprendido. Ibarra Jennifer. Ah, profe. ¿Todo está bien? Bueno. Rosado Kevin. No, profe, sí entendí todo. Todo está entendido. Bueno. Vamos a avanzar entonces. No tenemos más diapositivas por el momento. Entonces pasamos a hacer ejercicios en la pizarra. Vamos a la pizarra y escribimos a ver, estamos aquí medio complicado esto, que no quiere trabajar las herramientas. Muy bien. Vamos a escribir ahora sí. Problemas referidos a energía potencial, trabajo y potencial eléctrico. Bien. Eso vamos a escribir como título. Vamos a luego a incluir el primer problema.
A ver. Dos cargas eléctricas de 8 microcoulomb y 5 picocoulomb están separadas en el vacío por una distancia de, vamos a poner 50 milímetros. Calcular la energía potencial eléctrica existente. A ver, primer ejercicio muy fácil. Tengo allí el problema. Vamos a escribir los datos. Y lo hacemos de la siguiente manera. Entonces tengo una carga Q mayúscula de 8 microcoulomb. Recuerden que esto de micro es 8 por 10 a la menos 6 coulomb. La otra carga es la letra U minúscula de 5 picocoulomb. Esto significa 5 por 10 a la menos 12. Bien, la distancia que hemos puesto allí es R, 50 milímetros. En metros, esto representa 50 por 10 a la menos 3, ¿no? O puede escribirse 5 por 10 a la menos 2 también. Esto sería metros. Vamos a trabajar con el valor K. Esto es un valor constante, ¿no? De 9 por 10 a la novena. Newton, metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Recuerde ese valor, ¿no? Y nos piden la energía potencial. La energía potencial. Ahí está la fórmula. Entonces vamos a los cálculos. Ponemos por acá cálculos. Para ello, pues, recordamos la fórmula que acabamos de ver. Energía potencial es igual
a la constante por el producto de las cargas dividido para la distancia. Entonces, reemplace y tendríamos lo siguiente. 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por, aquí hay que trabajar con dos cargas, este sería 8 por 10 a la menos 6 coulomb por 5 por 10 a la menos 12 coulomb dividido para la distancia 50 por 10 a la menos 3 metros. Entonces aquí se va a eliminar el coulomb cuadrado con estos dos coulomb y 1 metro con 1 metro. Entonces va a quedar energía potencial a ver, en la parte de arriba 9 por 8 y por 5 9 por 8 y por 5 360, ¿no? 360 por 6, 12, 18 por 10 a la novena, se hace por 10 a la menos 9. Se trabaja con los exponentes, ¿no? Ustedes ya saben eso. Y aquí me queda newton metros dividido para 50 por 10 a la menos 3 coulomb. Si divide 360 para 50, le da 7,2. 7,2 por 10 a la menos 6 sería, ¿no? 10 a la menos 6. Y me queda newton metro, que es joule. Joule sobre coulomb es voltios, que se coloca la letra V minúscula. 7,2 por 10 a la menos 6 voltios se lee allí. A ver. Energía potencial. No, debe salir es joule nada más. Sí, porque el coulomb se eliminó. Debe salir es joule. El coulomb no quedó. Este no quedó. Se eliminó. Entonces solamente me queda es joule.
Claro, es energía. Entonces, si es energía, solo se escribe Joule, es la J. Ahí sí. Ahí sí, está correcto. Entonces, la respuesta quedaría expresada en esa manera, de esa manera. Lo ponemos en un cuadrito para darle un resalte, ¿no? Ok. 7,2 por 10 a la menos 6 Joule. Ahora, si usted quiere eliminar el 10 a la menos 6 y solo dejar 7,2, tendría que decir microjoule, o sea, UJ. Si quiere eliminar la presentación 10 a la menos 6, o sea, solo dejar 7,2. El micro significa 10 a la menos 6, entonces se puede decir 7,2 microjoule. Hasta ahí la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, este primer ejercicio pues solamente es de aplicación de una fórmula.